Señor se encuentren con bien. Es un gozo poder estar esta mañana con ustedes. Estamos viviendo la experiencia del Mundial de Fútbol, ¿verdad? Quiero ponerles a imaginar, a pensar. Imaginen por un momento a tu selección de fútbol. Gana el último partido de la fase de grupos. Los jugadores corrieron, lucharon, metieron goles y terminaron ganando. Pero cuando el partido termina, no hay fiesta, nadie celebra. Podríamos decir, ¿por qué? Si el equipo ganó, mi selección ganó. ¿Por qué no hay victoria? O, bueno, hay victoria, pero ¿por qué no hay celebración? Simplemente porque en los partidos anteriores fallaron, perdieron puntos vitales y aunque ganaron ese partido, el último partido de la ronda, no les alcanza para poder pasar a la siguiente ronda. Ganaron el juego, pero quedaron afuera. Es una victoria, podríamos llamarle así, es una victoria amarga. Eso es exactamente, hermanos, el escenario que vamos a ver en estos capítulos. Segunda de Samuel, capítulo 19 y 20. Hay una victoria, hermanos, pero es una victoria amarga. Y sabemos, viendo el contexto, hermanos, que David y el pueblo que estaba con él habían sido ya librados, habían sido, ya habían prácticamente obtenido la victoria, lamentablemente para David, combatiendo a su hijo Absalón, su hijo rebelde, el cual ya había, en desgracia de David, ya había muerto. La guerra civil ya había sido terminada. Y precisamente como vamos a ver en estos capítulos, David estaba por regresar a Jerusalén. En cierto sentido, hermanos, como vemos, David había ganado. David había sido librado. Pero, hermanos, en el pueblo, ahí en Israel, no hay celebración. La victoria está marcada por tristeza y dolor. David está llorando, hermanos, pero no solamente eso. Las tribus, la de Israel, la de Judá, está dividida. El pecado, ese pecado de David con Betsabé, el pecado que también cometió contra el esposo de Betsabé, sigue marcando el reino. En medio de esa victoria amarga, hermanos, el pasaje nos conduce precisamente a la idea de nuestro mensaje esta mañana. El Señor sostiene su reino aun cuando su pueblo está marcado por dolor, por pecado y división. Con esa idea en mente, hermanos, entremos en estos dos capítulos. Veamos cómo el Señor sostiene a su reino en medio de lo que David y su pueblo están atravesando y viendo y recordando ese contexto. Están atravesando esa división del pueblo, están atravesando ese dolor amargo de que el mismo hijo del rey se había rebelado, había dado un golpe de estado, había no solamente dañado a su padre, había dañado a una nación. Pero hermanos, vamos a ver cómo el Señor, aún en medio de esta situación difícil para David y para el pueblo, el Señor sigue sosteniendo. Y en primera instancia, hermanos, vamos a ver cómo el Señor sostiene su reino en medio del dolor del rey. El capítulo 19 empieza con una noticia para el comandante, para el sobrino de David llamado Joab. Hemos visto a este personaje ya a lo largo de los capítulos anteriores. Es el comandante del ejército de David, Joab, y recibe esta noticia diciendo: he aquí, el rey llora y hace duelo por Absalón. Recordando, su hijo de David, Absalón, el rebelde, el que se había puesto a buscar el trono de su padre, está muerto. Su padre llora. La batalla ya terminó, hermanos. Absalón murió, David fue librado. Pero en lugar de escuchar ahí en el pueblo cánticos de victoria, festejo del pueblo, no, el pueblo no está escuchando esos cantos de victoria, está escuchando el llanto del rey. El texto justamente dice: y se volvió aquel día de la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo.
Esta es la victoria amarga del pasaje, hermanos. Dice, aquel día la victoria en luto para todo el pueblo. No había celebración por la victoria, había luto al ver a su rey en esa manera. El pueblo ganó, pero no pueden celebrar. David vive, Absalón murió, el reino fue, podemos por así decirlo, librado de esa guerra entre ambas tribus, pero el rey, hermanos, está quebrado. Y el dolor de David, hermanos, se expresa de manera profunda. Fíjense cómo dice el versículo 4. Mas el rey David, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Imagínense el dolor del padre, hermanos. Aún así, teniendo pues en mente en que su hijo había sido rebelde, había sido malo, había tratado de tomar el trono, el amor, el afecto del padre estaba ahí latente al saber que su hijo había muerto, gritando, diciendo, dice el texto, él estaba ahí encerrado en un cuarto, clamaba en alta voz diciendo: Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. No solamente creo que era ese dolor al saber que ya estaba muerto, posiblemente David acordándose por esas acciones que él había tomado, de no haber parado esta rebelión de su hijo, la consecuencia de su mismo pecado, le remordía a David, teniendo eso en llanto: Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Y vemos, hermanos, no es un fingimiento, su dolor es el llanto real de ese padre. Y aún así sabiendo, hermanos, y como lo vemos en la historia, en los capítulos anteriores, Absalón fue un rebelde y un traidor, pero seguía siendo el hijo de David, por eso el rey llora. Vemos a continuación entonces en los siguientes pasajes, hermanos, los soldados entran a la ciudad, ¿no? Entran, dice el texto, que entran en silencio, como avergonzados, como si hubieran huido de la batalla al ver al rey David en esa situación. En vez de victoria, ellos están confundidos, diciendo: el rey debe de estar celebrando. Ellos arriesgaron la vida por su rey, lo vimos en el capítulo anterior. Pero ahora, viendo así a David, simplemente ven esa victoria como si estuviera tratándose de una derrota. Como dice, y lo leímos, ¿no? en el versículo 2, la victoria militar se convirtió en luto para todo el pueblo. Prácticamente los soldados, el pueblo que había luchado con él, estaban confundidos, diciendo: oye, arriesgamos nuestra vida por ti. Ahora, en vez de estar celebrando, ¿por qué no hay una victoria real? ¿Por qué no hay celebración? Y precisamente en el texto dice que Joab se da cuenta de esta crisis, de ver a ese pueblo decepcionado, diciendo: oye, hemos tenido la victoria, pero nuestro rey está llorando. Entonces, ¿qué hace Joab? Va y confronta directamente a David. Sus palabras, y lo vamos a ver a continuación, esas palabras de Joab son duras, son directas, pero muestran la gravedad del momento. Al ver a David en esa condición de lamento, de lloro, pero también ver a su pueblo, a sus hombres, siendo el comandante del ejército de Israel, Joab ve a sus hombres simplemente decepcionados, silenciosos, y lo confronta de esa manera, diciendo Joab a David: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Continúa, fíjense las palabras duras de Joab hacia David. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y tus siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Wow, ¿no? Diciendo: hey, ¿qué te pasa, David? Dimos nuestra vida por ti. Mira cómo estás pagando. No hay celebración. Justamente le advierte, continúa hablando Joab y le advierte: levántate pues, le dice a David, ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos,
porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces vemos aquí que David se levanta y se sienta a la puerta. No estaban en Jerusalén todavía, estaban en esta ciudad llamada Mahanaim. Entonces dice que David se levantó y se sentó a la puerta. Y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí, el rey está sentado a la puerta. Y entendemos, hermanos, y viendo el contexto, hace 3 semanas estábamos viendo que una de las funciones del rey era poderse sentar a la puerta de la ciudad para poder, ¿qué? Escuchar las peticiones del pueblo, que es justamente su hijo Absalón atrae a toda esta gente, viendo que David no estaba atento escuchando las peticiones del pueblo. Absalón aprovecha eso, viendo la debilidad de su padre, va y convence al pueblo, y es precisamente ahí es donde Absalón se echa la bolsa al pueblo y el pueblo empieza a seguirle. David había descuidado su responsabilidad como rey, y ahora llega el momento en que David sigue descuidando su responsabilidad como rey. Su responsabilidad, o una de sus responsabilidades, era poder estar ahí en la puerta escuchando al pueblo. Y Joab es muy duro, directo, diciéndole: hey, tienes que salir ahí a la puerta, el pueblo tiene que verte, y tienes y bueno, las palabras de Joab diciéndole: ahora tienes que ir con tus siervos a mostrarles por qué estás aquí, que todos estos males que has provocado tienen que ser reconocidos por el pueblo. Y es que, hermanos, aparte de que sentarse a la puerta era ocupar otra vez su posición pública como rey, David sigue herido, hermanos, aún así en ese lamento por su hijo, pero regresa a su responsabilidad. Y es que aquí, hermanos, encontramos una aplicación directa para nosotros. ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué encontramos algo aquí? Vemos dolor en el rey. Obviamente nosotros, seres humanos, no tenemos, o no somos reyes, no tenemos un país para quien cuidar, pero sí vemos, hermanos, cómo el dolor es real, pero no debe gobernar nuestra fidelidad ni nuestra obediencia al Señor. Y lo entendemos, hermanos, en la vida hay dolores que nos dejan sin fuerzas, ¿no? Acabamos de ver un terremoto allá en Venezuela, donde vemos niños sin padres, que se quedan sin padres, madres que se quedan sin sus esposos, perdiendo hijos. Vemos dolor, hermanos. Nuestra vida está realmente llena de dolor. Si no es por dolor propio, dolor también por situaciones externas que hay a nuestro alrededor. Hay pérdidas que nos quiebran. La pérdida, aquí vemos la pérdida de un hijo del mismo David, la pérdida de un ser querido de nosotros, de una madre, de un padre, de unos hijos. Pero también vemos, hermanos, que en ese dolor muchas veces hay consecuencia del pecado, tanto propio como ajeno, que nos pesan profundamente y que nos llevan al dolor. La Biblia, hermanos, la palabra del Señor nunca minimiza ese sufrimiento. Lo vemos en los hombres de Dios, lo vemos justamente en el hombre conforme al corazón del Señor que estaba dolido. Lo vemos en un Job, lo vemos en un apóstol Pablo, lo vemos en Elías. Vemos así diferentes partes de la palabra, cómo la palabra del Señor no minimiza ese sufrimiento, nunca va a minimizar el dolor, pero el dolor, hermanos, no debe convertirse en el Señor de nuestras vidas. Y es algo que creo que nos debe de motivar, hermanos. La misma palabra del Señor, cómo el Señor trata el dolor con sus hijos, con su pueblo. Fíjense lo que dice Job. Muchos de nosotros sabemos lo que pasó Job. Perdió a su familia, perdió sus tierras, sus posesiones, no solamente perdió su bienestar físico, se puede decir físico en el sentido de sus posesiones, también su salud, ¿no? Fue afectada. Sin embargo, Job reconoce: aunque él me mate, en él esperaré. Sin embargo, defenderé mis caminos delante de él. Y es que vemos, hermanos, David cargaba con un dolor inmenso por la pérdida de su hijo, pero también tenía una responsabilidad, tenía un pueblo a quien cuidar. Nosotros, como lo dije anteriormente, no somos reyes ni gobernamos una nación que cuidar,
Pero el Señor, hermanos, también nos ha dado responsabilidades. Tenemos una familia que atender, tenemos una iglesia, tenemos trabajo, tenemos un servicio como tal, ya llámese en el mismo hogar, en el trabajo, en la iglesia. Tenemos responsabilidades que el Señor nos ha dado. Cuando el dolor llegue a nuestra vida, hermanos, debemos recordar que tenemos, primeramente, un refugio, como diría el salmista, un refugio dulce en el Señor. Hermanos, esto nos invita, el dolor es latente, el dolor va a estar aquí por muchas situaciones, llámese propias o externas, como lo estamos viviendo por ejemplo, con esto que pasó en Venezuela. Pero algunos de aquí han perdido a sus seres queridos recientemente. El dolor está ahí, está latente, hermanos. Pero la palabra del Señor nos invita a que llevemos ese dolor, llevemos nuestras heridas delante de nuestro Señor, hermanos. Fíjense el privilegio que tenemos ahora como hijos de Él. Aún en medio de ese dolor, en medio de esas heridas, nosotros podemos llorar en su presencia. Podemos ser honestos y pedir su ayuda. Pero sin abandonar, hermanos, aquello lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero aún así recordando, hermanos, que el Señor sostiene, el Señor nos sostiene, el Señor sostiene a su pueblo aún en medio del dolor. Y vemos en esta historia cómo el Señor sigue sosteniendo a David en medio del dolor. El Señor ya le había, ahí en segunda de Samuel capítulo 7, ya le había prometido a David que su trono sería establecido para siempre. Y Dios nos iba a retractar de su pacto, de esa promesa que ya había hecho con David. Pero cuando David finalmente está ahí en la puerta, bueno, él se levanta, va a la puerta y comienza el camino de regreso, no solamente estando ahí en esa puerta escuchando ya al pueblo, dando a entender lo que pues en su responsabilidad que tenía como rey, dice el texto que él prende ya su marcha de esta ciudad llamada Mahanaim, va ya rumbo a Jerusalén, sin antes hacer una parada ahí en una ciudad llamada Gilgal. Pero el texto, y lo vamos a ver a continuación, nos sigue mostrando que la crisis no solamente estaba en el corazón del rey, con ese dolor que estaba experimentando por su hijo. El problema, hermanos, no solamente era él, el problema también estaba en el corazón del pueblo. Por eso vemos, hermanos, en segundo lugar, cómo el Señor sostiene su reino en medio de la división del pueblo. Después, hermanos, del dolor de David, el texto nos lleva a las tribus de Israel. Y lo que encontramos ahí tampoco es victoria, no es una celebración unida de que por fin ya no hay rebelión, ya somos una nación sin diferencia, ya tenemos otra vez el rey David ya está dirigiéndose a su trono allí en Jerusalén. No encontramos eso, no encontramos esa celebración, tampoco encontramos unidad. Lo que vamos a encontrar en los siguientes versículos es una discusión. Y vamos a ver por qué hay una discusión. Dicen los versículos 9 y 10. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de manos de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. Y preguntan ellos, los de Israel, los de la tribu del norte: ¿por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Esta pregunta de los de la tribu del norte le hacen a los de la tribu del sur, Judá y Benjamín: ¿por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Ya murió Absalón, ya no hay rebelión, entonces ahora tenemos que hacer volver al rey David a Jerusalén, allí a su trono. Y dice, allí viene el texto, ¿no? El pueblo disputaba en todas las tribus de Israel. Hermanos, el pueblo sabe lo que debe de hacer. Debe de traer de vuelta a David a Jerusalén, pero está paralizado por la culpa. ¿Por qué, hermanos? Ambas tribus, tanto las de Israel, que eran las 10 tribus del norte, como las 2 de abajo del sur, que era Judá y Benjamín, habían dándole la espalda al rey David cuando Absalón se rebeló tratando de tomar el trono de su padre. El pueblo sabe lo que debería de hacer: llevar a David de regreso a Jerusalén, pero realmente están avergonzados por su actitud que habían tenido con David.
tanto Israel como los de Judá habían dado la espalda a David. Reconocen que David, como dice el texto, reconocen que David los había librado, pero también recuerdan que ellos mismos siguieron a Absalón, el hijo rebelde de David que quiso tomar el trono de su padre. Y ellos simplemente diciendo, oye, pues hay que hacer volver a David a Jerusalén, pero no se atreven, están avergonzados. Y justamente en eso, hermanos, el rey está a punto de regresar a Jerusalén, pero regresa justamente a estos problemas. Un pueblo dividido, donde las tribus discuten quién tomará la iniciativa para traerlo de vuelta. Ante esa discusión, hermanos, David envía una palabra a la tribu del sur, a las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, pero específico a la tribu de Judá, diciéndoles que finalmente él va a descender a Jerusalén vía esta ciudad llamada Gilgal, y de esa manera Judá desciende a Gilgal para recibir al rey y hacerlo cruzar al Jordán. Diciendo así el versículo 15, volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar al Jordán. Entonces vemos, hermanos, recuerden, hay son 12 tribus, pero están divididas, las del norte y las del sur. Las del sur, que es la de Judá, ¿qué hacen? Se adelantan a los de Israel y llegan para recibir a David. ¿Y qué hacen al recibirlo? Pretenden hacerlo cruzar el Jordán y acompañarlo en su regreso a Jerusalén. Y ya mientras está ahí ya la tribu de Judá recibiendo a David y a todo el pueblo que había estado con él, van descendiendo al río. Su regreso se llena, precisamente ahora lo que vamos a ver, se llena de encuentros inesperados. Estos encuentros inesperados son hombres que hemos visto anteriormente, y yo creo que muchos de ustedes van a recordar. Estos encuentros justamente se desarrollan prácticamente en la entrada de Jerusalén. 3 hombres bajan a las orillas del Jordán y cada uno revela una actitud distinta del corazón ante el regreso del rey. Imagínense, ¿no? Viendo la marcha, ¿no? Ya me imagino allí en Jerusalén, ya la ciudad pues esperando al rey, ¿no? Con los de Judá guiando a David y a su gente, ¿no? Y vemos el primer encuentro en aparecer es este personaje llamado Simei. ¿Recuerdan a Simei, esa persona que hace 2 semanas vimos que cuando David huía de Absalón, de la rebelión, este hombre, ¿qué hacía? Le aventaba piedras y lo insultaba. Ese hombre había recibido a David en esa huida con insultos y también prácticamente afectándolo físicamente al arrojarle piedras. Pero ahora el escenario ha cambiado. En vez de estar David huyendo, ahora David está regresando y se encuentra con Simei. El escenario ha cambiado. David está regresando al trono y Simei corre a su encuentro para prácticamente salvar su vida y decirle, David, David. ¿Y qué hace este Simei? Se postra delante del rey y pide clemencia, como lo vemos en el versículo 19. Dice Simei a David, no me impute mi señor iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Entonces vemos, hermanos, ¿no? Diciendo, pues ahora ¿qué hago? ¿No? Y lo que se le ocurrió fue postrarse ahí delante de David, sabiendo lo que él había hecho anteriormente, insultando a David, agrediéndolo físicamente. ¿Y qué pasa? El texto dice que ahí uno de sus comandantes, el hermano de Joab, Abisai, quiere matarlo. Le dice a David, este Simei merece la muerte. ¿A quién se le ha ocurrido ofender al ungido del Señor? Y en cierto sentido este comandante Abisai tenía razón, merecía la muerte, pero David decide no matarlo. El rey muestra en ese día de su regreso a Jerusalén, muestra clemencia, pero después, hermanos, pasa otro personaje. Ya Simei se libra de ser ejecutado a consecuencia de lo que él había hecho, pero bueno, vemos aquí a David mostrando misericordia a Simei. Aparece el segundo personaje, ¿no? Entrando a Jerusalén, a lo mejor seguramente algunos cuantos kilómetros de ahí de su trono, de la casa donde estaba el trono de David, aparece este personaje, el hijo de Jonatán. Vuelve a aparecer Mefiboset.
Y el texto nos dice que su apariencia muestra que había estado en luto, ¿no? Ahí en tiempos pasados la gente que estaba en luto no se bañaba, no se rasuraba, no se arreglaba. ¿Y qué pasa? Mefiboset sale al encuentro de David y lo vemos ahí en el versículo 24. Dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, en este caso, bueno, descendiente de Saúl, era hijo de Jonathan, descendió a recibir al rey. No había dice el texto, no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Entonces vemos, hermanos, Mefiboset sale a recibir a David, pero aquí hay varios puntos, hermanos, que a lo mejor tenemos que recordar. Aquí en primera instancia vemos que Mefiboset no celebró la huida del rey. Él estaba mostrando que estaba en luto. ¿Por qué estaba en luto? Porque su rey había salido de Jerusalén, estaba en el exilio. Su apariencia mostraba que había sufrido profundamente por la ausencia de su rey. Pero el texto también dice que cuando regresa, David le pregunta, hey, ¿por qué no fuiste conmigo cuando huía de Jerusalén? Mefiboset le explica que su siervo que David le había puesto para que le sirviera juntamente con sus hijos lo ha engañado. Siba, su criado, lo había engañado con mentiras y calumnias. Recuerden bien, también creo que fue hace 3-4 semanas, Siba se había aprovechado de la situación al ver a David desesperado, con miedo, porque huía de Absalón su hijo. Subiendo ahí en el monte de los olivos, Simei le dice, hey, vengo de parte de Mefiboset, que yo realmente escapé de él porque Mefiboset te ha dado la espalda. Él se quedó en Jerusalén con la rebelión de Absalón. ¿Qué hace David? En vez de averiguar si realmente lo que Simei le estaba diciendo, pues simplemente escucha a este personaje. No era Simei, perdón, yo estoy diciendo Simei, es Siba. Escucha a Siba y simplemente lo que hace David a Siba es darle las tierras que David ya le había dado a Mefiboset. Entonces vemos, hermanos, que por causa de ese engaño, David le había entregado a Siba las tierras que ya él le había dado a Mefiboset por amor a su padre Jonathan. Entonces, ¿qué pasa? Aquí pues David se encuentra en una encrucijada, diciendo, oye, pues ya le he dado las tierras a Siba, tu siervo, pero bueno, ahora tú vienes a mí y me explicas que sigues con esta fidelidad. Y pues David propone dividir la herencia entre Mefiboset y Siba. Pues lo vemos, no era una decisión práctica, pero no completamente justa, porque realmente Mefiboset no había engañado ni le había dado la espalda a David. Sin embargo, fíjense en el texto, hermanos, la respuesta de Mefiboset revela la nobleza y la devoción del corazón de Mefiboset al decirle esto a David, diciendo Mefiboset a David, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Para Mefiboset lo más importante no eran las tierras, hermanos. Lo más importante para Mefiboset era que el rey había vuelto a Jerusalén, que había vuelto en paz. Eso era lo que le importaba a Mefiboset. Por último, vimos al inicio que eran 3 personajes que iban a recibir a David. Ya vimos que pues estos hombres, ya vimos a este hombre que maldecía a David, a Simei. Pasamos por Siba y Mefiboset. En este caso fue Mefiboset el que estaba recibiendo a David. Y por último aparece Barzillai, aquella persona que provee de alimento a David y a su pueblo ahí en el desierto. Recuerdan que este hombre llamado Barzillai va y le da alimento no solamente a David, sino a todo el pueblo, poniéndole prácticamente manjares. Él había sostenido a David cuando David estaba allí en ese desierto de Mahanaim. ¿Y qué hace David? Pues al ver esa actitud de Barzillai, pues quiere llevárselo a Jerusalén. Pero Barzillai, vemos aquí una actitud de este hombre, hermanos. No busca gloria, comodidad ni reconocimiento. Barzillai, dice el texto, que ya era anciano, más de 80 años. Él sabe que es anciano y le pide a David, David, estoy aquí ahora en Jerusalén para recibirte, pero déjame regresarme a Mahanaim. Es ahí donde yo pertenezco. Pero le pide al rey un favor. Dice Barzillai a David, yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí tu siervo Kinam
que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere. Entonces vemos a Barzillai, hermanos, él simplemente muestra fidelidad, ¿no? Él aún David diciéndole, ¿sabes qué? Yo te voy a dar allí en Jerusalén lo que tú me pidas, te voy a poner allí en mi mesa, vas a cenar conmigo en mi mesa. Simplemente Barzillai dice, no, mejor dáselo a mi siervo y haz de mi siervo lo que bien te parezca. Hermanos, entonces vemos estas respuestas diferentes que recibe el rey en su regreso a Jerusalén. Simei simplemente busca misericordia y le encuentra de David. Mefiboset muestra gozo del regreso de su rey, y Barzillai, vemos aquí, muestra fidelidad y contentamiento. Pero al final del capítulo, hermanos, y como vemos en este punto del sermón, hermanos, la división vuelve a salir con fuerza. Israel reclama a Judá que se haya adelantado, como vimos en los versículos pasados. Judá se adelantó a recibir a David y ahora Israel le dice, hey, ¿por qué te adelantas? Yo fui el que tuve la idea. Y simplemente Judá responde con dureza y el capítulo termina justamente con esa frase. Dice, respondiendo los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que vosotros, diciendo los de Israel a Judá, ¿por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros primero en hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Todos hablaban del rey, hermanos, pero estaban peleados entre ellos. Israel dice en orgullo, ¿no? Tenemos 10 partes con el rey David, o sea, diciendo, aparte de que el territorio era más grande, diciendo eso, tenemos 10 partes. Pero también el texto dice que Judá responde con palabras, no dicen qué tipos de palabras, pero el texto dice con palabras más violentas. El rey ha vuelto, pero vemos aquí, el pueblo sigue, ¿qué? Dividido. La división, hermanos, no se queda quieta. ¿Saben por qué? Porque cuando el orgullo crece, pronto abre la puerta a una nueva rebelión. Miren lo que va a causar esta división del pueblo. Pero hermanos, aún a pesar del pecado, del dolor que David estaba enfrentando, de la división que estaba en el pueblo, el Señor sostiene a su reino en medio del pecado que todavía hiere, hermanos. Y el capítulo 20 comienza con esto, diciendo, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí. Fíjense la rebeldía de este hombre llamado Seba. Cada uno a su tienda, Israel, ¿no? Seba aquí prácticamente aprovecha la división entre Israel y Judá. Recuerden, Absalón había tocado la trompeta para que el pueblo se uniera y le siguiera. Aquí también este hombre llamado Seba hace lo mismo, toca la trompeta y llama al pueblo a abandonar a David. Y fíjense, ¿no? El texto aquí lo vemos en el desarrollo. David no sale de una crisis cuando ya está entrando en otra. Ahora ya no es el hijo Absalón que ya está muerto, ahora sale otro de la misma tribu de Saúl, de la tribu de Benjamín, queriéndole también rebelarse, quitándole el trono. Ahora, hermanos, vemos las consecuencias del pecado siguen haciendo estragos. El orgullo no se queda quieto, la división que no se trató desde un principio abre la puerta a esta rebelión de este personaje. Y luego el texto también nos lleva a una escena profundamente triste, hermanos, a consecuencia misma también del pecado. Ahí vemos esos estragos del pecado de David con Betsabé y Urías y cómo el pecado sigue marcando la vida de otros. Dice el texto, y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, ya estando allí, ya dice el texto claramente, ya estando en su casa, allí, imagínense en su palacio, es como si fuera la Casa Blanca. Ya llega a su casa en Jerusalén, toma el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Hermanos, varios de aquí recordamos la consecuencia. Dice aquí que estas 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, ¿qué pasó, hermanos? Absalón se llegó a ellas en absoluta rebelión a su padre.
¿Y ahora qué hace David cuando llega a su casa y en Jerusalén? Simplemente el texto nos dice que las encierra, nunca más se llega a ellas, quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Hermanos, es triste, nos recuerda que el pecado deja marcas. El pecado de David, la rebelión de Absalón, la maldad dentro de la casa de David sigue produciendo dolor. Y estas son consecuencias, hermanos. Estas mujeres cargan consecuencias de pecados cometidos por David, por Absalón. Y después vemos, hermanos, entra la escena, el texto lo dice, no vamos a entrar a profundidad, pero también el texto nos dice que hay otro personaje, un familiar de David, primos del famoso Joab y Abisai. Amasa es un familiar cercano de David. David lo había puesto como ya jefe del lugar, como jefe del ejército en lugar de Joab. Seguramente, y vemos el desarrollo del texto, David estaba molesto porque Joab había matado a su hijo Absalón. ¿Y qué hace David? Toma ahora a otro familiar llamado Amasa y lo pone como comandante o como jefe del ejército en lugar de Joab. Y David le encomienda, le da una misión. ¿Sabes qué, Amasa? Júntame a la gente, júntame al ejército y ve y persigue a este rebelde Seba para que lo mates. ¿Y qué pasa, hermanos? Amasa recibe la instrucción de David, pero tarda demasiado tiempo, más del tiempo señalado, dice ahí el texto, y también ahí encontramos en Primera de Reyes que tarda más de 3 días. No se sabe nada de Amasa, no sabe qué pasó si ya capturó a este Seba. Viendo que no hay noticia de él, David envía a Abisai, hermano de Joab, pero también el texto dice que también Joab va también con ellos. Qué riesgo, hermanos, porque aquí la tensión aumenta. Joab ya había sido reemplazado por Amasa como capitán del ejército. Seguramente dijo, aquí conociendo a Joab, y ya lo hemos visto, era un hombre duro, hermanos, un hombre orgulloso, y vemos que se encendió posiblemente su enojo, su ambición. Y cuando Joab encuentra a Amasa, su primo, lo saluda como si viniera en paz. Y le dice, Joab dijo a Amasa, dice el versículo 9, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab la diestra de la barba de Amasa para besarlo. Pero hermanos, ese saludo del beso no era genuino, era una trampa. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la 5ª costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Hermanos, lo que ocasiona el pecado. Otra vez vemos violencia, sangre, vemos una realidad sumamente dolorosa. El pecado siempre pasa factura. El pecado siempre pasa factura con estas consecuencias, violencia, sangre, tantas cosas que el rey David ha pasado, hermanos. No solamente ahorita con el asesinato de Amasa de parte de su primo Joab, lo vimos precisamente con estas viudas también. El pecado pasa factura con Amasa, con las 10 concubinas que arrastran. El mismo pecado de David las lleva al encierro, a una desolación de un pecado que ellas no cometieron. La casa de David, hermanos, sigue sangrando bajo el juicio de nuestro Señor, anunciado por el profeta Natán allí en 2 de Samuel. Recuerden, hermanos, todo esto no era casualidad, todo esto era consecuencia del pecado de David con Betsabé. Recuerden que dice ahí el texto, 2 de Samuel 12, dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, hermanos. Tú menospreciaste mi palabra, dice el Señor. Tú pecaste, ahora la espada no se apartará de tu casa, el mal no se apartará de tu casa. La consecuencia del pecado, hermanos. Pero vean, hermanos, a pesar de la crudeza del pecado y de sus trágicas consecuencias, a pesar de ello, hermanos, el Señor sigue sosteniendo a su pueblo y cumpliendo sus propósitos soberanos. Volvemos a la historia. La historia no termina con la violencia
impune de Joab ahí al matar a su primo. El rebelde Seba, que ya había alterado el orden, haciéndose también, influyéndose seguramente por Absalón, se refugia, ya sabiendo que vienen por él, se refugia en una ciudad. Allí dice el texto, una ciudad llamada Abel Bet Maca, está en el extremo de Jerusalén. Y Joab, ya obviamente ya su primo, el que había puesto David Amasa como general del ejército, ya no está, ya está muerto. Y Joab trata de detenerlo, trata de ir por él para matarlo. Y ya en eso que, pues viendo que la ciudad estaba amurallada, Joab empieza a destruir las murallas. Entonces una mujer, dice el texto, que una mujer sabia interviene desde la muralla y le confronta diciendo: ¡Hey, tranquilo, Joab! ¿Por qué quieres destruir una ciudad pacífica que es considerada madre de Israel y parte de la heredad del Señor? Le dice esta mujer: ¡Hey, tranquilo, bájale! Joab responde simplemente que no busca la ruina de la ciudad, sino que él lo que quiere es a Seba. La mujer, fíjense, y por eso yo que el texto le dice que es una mujer sabia, convence a los habitantes de toda la ciudad. ¿Y qué hace el pueblo? Dice el texto que decapita a Seba, arroja su cabeza por el muro y la ciudad se salva de la destrucción de Joab. Él no le importaba destruir la ciudad, no le importaba que hubiera más muertos, él quería a Seba. Pero la intervención de esta mujer a tiempo y en su sabiduría, pues convence al pueblo entonces de cortarle la cabeza y se la arroja a Joab. El texto termina diciendo: la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y dice que él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió a Jerusalén. Hermanos, decapitan a Seba, la rebelión prácticamente, ¿qué pasa? Ha terminado. Joab vuelve a Jerusalén, el reino sigue en pie, no porque David sea perfecto, hermanos, no puede ser perfecto, tantas cosas que ha hecho, tanto daño que él mismo también se ha hecho, el juicio del Señor sobre su vida. No, el reino sigue en pie, no tampoco porque el pueblo sea fiel, no porque Joab sea justo y busque el bienestar de Jerusalén, no, hermanos, el reino sigue en pie porque el Señor sostiene su reino, hermanos. Y eso, precisamente esto, hermanos, el reino sigue en pie porque el Señor sostiene su reino. Esto nos lleva a recordar la promesa en el cumplimiento final en nuestro Señor Jesucristo. Esta promesa de que el Señor sostiene su reino para siempre se encuentra su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor ahí en Lucas 1:32-33, cuando el ángel anuncia el nacimiento de este rey. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, hermanos. David apunta hacia Cristo, pero también contrasta con Cristo. David vuelve a un reino herido por el pecado, un reino dividido, hermanos. Pero Cristo viene a salvar del pecado y romper con esa división que existía con el Padre a consecuencia del pecado. Cristo carga nuestro pecado en la cruz. No solamente eso, no solamente carga el pecado en la cruz, vence la muerte en su resurrección y trae paz. Esa paz que David nunca pudo dar, hermanos. Paz posiblemente momentánea en algunos tiempos de su reinado. Y eso que David, como dice la Escritura, David fue el mejor rey que Israel pudo haber tenido en la historia, y ni aún así, hermanos, trajo esa paz perfecta como la paz que solamente Cristo puede dar, hermanos. Por eso, hermanos, no debemos de terminar mirando en esta historia a David, hermanos. Debemos terminar en esta historia mirando a Cristo, el Rey verdadero y perfecto, hermanos. Por eso, hermanos, esta historia nos recuerda, si hay dolor, hermanos, como el de David, que estaba lamentando la muerte de su hijo, a lo mejor nosotros no estamos ahorita en luto, a lo mejor sí, no sé tu situación, tu circunstancia, pero si hay dolor, hermano, corre al Señor. Recordamos, como dice también el mismo salmista, Él es nuestro dulce refugio. En Él tenemos un refugio seguro en medio del dolor que estamos atravesando. Si hay división, podemos ver, no sé, división en tu hogar, en la iglesia.
Fíjense lo que aprendimos esta mañana con la actitud de lo que causó la división del pueblo, el orgullo de decir yo voy a ser el que voy a volver a David a Jerusalén. No, hermanos, si hay división, camina con humildad, guarda la unidad del pueblo de Dios con verdad y amor. Y es que precisamente esta historia nos llama a cuidar la unidad de la iglesia, hermanos. Nos lleva a cuidarla con humildad, no con orgullo. La división muchas veces no empieza con una guerra abierta, obviamente. Empieza con reclamos, con comparaciones como allí lo tuvieron. Nosotros tenemos 10 partes, dice Israel a Judá. Posiblemente empieza también con palabras duras, como dice el texto. Con sentir que mi grupo, mi opinión, mi parte o mi lugar es más importante que el de otros. Israel y Judá estaban hablando de David, pero lo hacen ¿cómo? Con orgullo. Y es que eso nos advierte, hermanos. Nosotros aprendemos de esta historia que nosotros podemos hablar del Rey, Señor Jesús, venir aquí, cantar, leer la palabra y aún así herir a su pueblo. Cuidado, hermanos. Podemos decir que queremos honrar al Señor y al mismo tiempo destruir la unidad con nuestras actitudes o acciones. El Señor llama a su pueblo, hermanos, a cuidar la unidad. La unidad guardada con humildad, la unidad guardada con verdad, la unidad guardada con amor, hermanos. Por eso Pablo dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 1 a 3, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y cómo fuimos llamados, hermanos? Con toda humildad y mansedumbre. Muchas veces a lo mejor nos podemos hasta saber de memoria este versículo, pero ¿estamos aplicando lo que viene? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No, es que yo no puedo soportarlo porque ya me vio mal, porque ya me habló mal. Hermanos, es muy claro aquí. Todos todavía, ya siendo redimidos, todavía estamos en este cuerpo que batalla con el pecado, hermanos. Pero la palabra es muy clara, hermanos. Soporta a ese hermano que te hiere. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Y muchas veces cuando nosotros recibimos que nos hieren, inmediatamente vamos y queremos ser como los de Israel y Joab, buscar división. Hermanos, hemos ido a soportarnos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, del vínculo de la paz, hermanos. Que el Señor nos sostenga para poder guardar la unidad aquí en la iglesia, hermanos. Por último, hermanos, recuerda, si hay pecado, no lo escondas, no lo justifiques. Hubo pecado en todas estas actitudes de Joab, desobediente a David, asesinando a Amasa, las consecuencias del pecado que tuvo también las concubinas. Hermanos, si hay pecado no lo escondas, no lo justifiques, ven al Señor en arrepentimiento, hermanos. Y aún así, en pecado, en división, en dolor, hermanos, el Señor sostiene su reino aún cuando su pueblo está marcado por todas estas cosas, hermanos. Por eso, hermanos, porque el Señor sostiene a su reino, aun cuando su pueblo, cuando su iglesia está marcada o puede estar marcada por ese dolor, por ese pecado y esa división, hermanos, podemos descansar en esta esperanza gloriosa, como dice ahí el autor de Hebreos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, hermanos. Gloria a Dios. El Señor nos ha dado un reino no que se tambalea. Por medio de Cristo tenemos un reino inconmovible, hermanos. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra actitud, hermanos? Tengamos esa actitud de gratitud. Y mediante esta actitud, hermanos, sirvamos a Dios. ¿Con qué? Con obediencia, con temor y reverencia a nuestro Señor, hermanos. En Cristo recordemos, hermanos, Él nos sostiene aún en medio del dolor, del pecado, de la división. Pero también, hermanos, en Cristo hemos recibido un reino inconmovible. ¿Y saben qué, hermanos? Ese reino no caerá jamás. Oremos, hermanos. Padre, alabado sea tu nombre. Queremos exaltar y bendecir
tu santo nombre, reconociendo, Señor, que por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pertenecemos a ese reino en el cual el Rey es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poder ser ciudadanos del reino, viviendo en obediencia, en santidad, buscando el amor el uno al otro, soportándonos los unos a los otros, viviendo en gratitud hacia ti por lo que nos has dado y por lo que has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en que en ti, en medio del dolor, en medio del pecado, en medio de la división, podemos encontrar ese dulce sostén. Ese sostén que viene de ti, Señor. No en nuestras mismas fuerzas, no en nuestra sabiduría, no en nuestra inteligencia, sino confiar en el sostén diario que tú nos das por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio de la relación contigo. Ayúdanos a estar sostenidos por ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.